Bueno, pues seguimos en Vigo a Debate analizando el plan general y enseguida hablaremos sobre otros asuntos de la actualidad municipal, pero queríamos también conocer la opinión de Rubén sobre esa posibilidad de que se sometieran esas excepcionalidades a 15 días de exposición pública. ¿Eso serviría para que Alternativa Galega diese luz verde al debate de la modificación? Sabemos que hai esa proposta dos 15 días, desde logo está habendo un trámite de discusión. O venres os grupos parlamentarios van a facer as súas propostas. É certo que o 8 de xaneiro o Consello da Xunta aproba esa modificación que a nos non sorprende, e que, pois, creo que onte recibimos os grupos parlamentarios a proposta un pouco máis desenrolada, polo menos para poder facer alegacións, non? Eu entendo que os tres grupos da oposición, polo menos, alegaremos en torno á mesma idea, que é a cuestión da exposición pública, é dun período de exposición pública, dun período de alegacións, como figuran toda a disciplina urbanística, como todo que ten que ver con modificacións importantes do noso territorio. Eu sí creo que non podemos, Vigo importante, aporta o 20 e pico, o 30% do PIB galego, pero non podemos facer unha modificación dunha lei que aplica os 315 concellos deste país, só pensando na urxencia de determinados proxectos que hai en Vigo. Non podemos facelo. Estamos falando da Xunta de Galicia, estamos falando do ámbito do país e, polo tanto, o que fagamos nesa modificación de lei se pode aplicar en todos os concellos deste país, se pode aplicar con legalizacións de empresas contaminantes, se pode legalizar con moitísimas cousas que se foron tumbando por anulacións incluso do Plan Xeral. Eu penso, por exemplo, no Plan Xeral de Barreiros ou de Ourense que foron anulados por non ter procesos de participación e de exposición pública con modificacións substanciais importantes. Por lo tanto, que no debate desa lei, que non nos opoñemos, alguén non dixo que íbamos a votar en contra, porque dende logo o único que coñecíamos era esa proposta, pero non en sí o período de alegacións, o período que vai a rematar este venres, entendo que vai a rematar este venres, que os grupos vamos a poder facer aportacións. Se chegamos a un consenso que calqueira veciño ou veciña que se xa afectado por esos proxectos que xa non é supramunicipalidade, aquí se fala de interés xeral, co cal tamén pola experiencia de outras administracións e de outras comunidades autónomas, baixo o paraugas do interés xeral, se quería meter na Comunidade de Madrid e Eurovegas. E aparte pola vía de precisamente de trámite autonómico contra o criterio tamén dos concellos que estaban afectados polos terrenos. Por lo tanto, o interés xeral ten que estar condicionado tamén a un período de exposición pública do proxecto de alegación. Non vemos outro camiño. Entendemos que hoxe, polo menos, nos trasladaba Antón Sánchez, deputado de AGE, que sí que se está discutindo de como vai a ser ese período de exposición pública de alegación. Se eso se ve así, nos non teríamos ningún problema en que esa fora a vía. E logo, eu creo que é máis importante a seguridade xurídica que a urxencia. O PSOE de Vigo se aprobou con unha urxencia terrible. Da noite a mañán se aceleraron os procesos, eu creo que condicionados a coincidencia de acordos partidos políticos na administración autonómica na administración local. Da noite a mañán, os que seguimos no ano 2007, sobre todo 2006, que é cando se empeza a reactivar o plan, prácticamente en pouco tempo se aprobou un plan xeral. Por lo tanto, as urxencias a veces non son boas nestes procesos, senón a seguridade xurídica do proceso. E o que está demostrando o planeamento urbanístico en Galicia, con varias anulacións, non só de Vigo, senón o de Teo, co que está pasando, seguramente a propia sentencia de Vigo vai a xenerar unha cascada tamén de posibles anulacións. Onte eu reuníame tamén con veciños opostos ao plan xeral de Mos, e tamén se están movendo moita oposición a determinados plans que conteñen crecementos desfasados. De logo, hai moitísimos concellos que pode pasar exactamente o mesmo, por lo tanto, a modificación da lei non vai aplicar exclusivamente o Concello de Vigo. Bueno, pues estaremos moi pendentes de esa reunión que va a producirse en principio el próximo viernes y de la que sabremos si llegan los 4 grupos a un consenso o no. Pero también se produció otra moción en el Pleno Municipal, muy relacionada también con el Plan General, porque la anulación del Plan General, aseguran desde el Partido Popular, deja en el aire otro de los aspectos claves también que se han producido en los últimos días, y es la prórroga del concierto con Aqualia, del contrato que tiene el Ayuntamiento con la entidad gestora del agua y la red de saneamiento de Vigo, con Aqualia. Aseguráis, Elena, desde el Partido Popular, que esto deja en el aire esta ampliación que empezó el 1 de enero, porque era precisamente en lo que se basaba esa ampliación, en cómo iba a crecer la ciudad. Ahora con el Plan General queda todo eso un poco en el aire, ¿no?
Pues sí, nosotros lo que pedíamos en esa moción, y sinceramente esperábamos que se diera explicaciones en el Pleno, que desgraciadamente no se produjeron por parte del concejal socialista, es que esos informes jurídicos acreditaran si era procedente que comenzara la prórroga, que hay que recordar que ha empezado el 1 de enero del año 2016, o había que explorar otras alternativas jurídicamente. Nosotros pensamos que en esta prórroga, y es una prórroga que además no es la primera vez que hablamos en el Pleno del Ayuntamiento de la prórroga de Aqualia, porque fue una prórroga que se hizo en el año 2011, una prórroga que se hizo pues, 5 años antes prácticamente de que entrara en vigor, por tanto había mucha prisa en hacerla, una prórroga en la que se blindó la cuenta de resultados de Aqualia, porque eso es el objetivo que tenía esa prórroga en su día. Después el señor Font va a decir que claro, que se encontraron Aqualia en una situación, en unas inversiones. La realidad es que se hizo una prórroga oscura, sin dar explicaciones, de forma unilateral, sin llevar a pleno, y que lo que tiene como consecuencia es que en este momento, a día de hoy, en el año 2016, todos los vigueses y viguesas estén pagando una factura de agua, no por lo que consumen, sino con esa tasa fija, con el esfuerzo que supone para muchas familias. Y la base de esa prórroga era una serie de inversiones que tenía que acometer Aqualia como consecuencia del Plan General del año 2008, y está en el informe técnico que soporta la prórroga, está en un informe jurídico que se pidió a un asesor externo, además de los informes de asesoría jurídica e intervención que sí que estaban en el expediente. En definitiva, se basaba en esas inversiones, y lo que queremos saber es qué pasa ahora con esas inversiones. ¿Se han hecho? ¿No se han hecho? ¿Cuáles están pendientes? ¿Cuáles están por realizar? Y ¿qué medidas va a tomar el gobierno municipal para ello? Porque hay que tener en cuenta que hay muchas inversiones que había en esa prórroga que en este momento desconocemos que si se han hecho o no, porque no quieren auditar, porque a pesar de que el interventor general les pidió en el año 11 que por favor auditaran las cuentas de Aqualia, aquí hay una concesionaria que solamente factura, pero que desde luego no rinde cuentas a nadie. Y hay una concesionaria, a través de una prórroga, a la que se le está haciendo poner todos los setos decorativos de la ciudad, y que no está haciendo el trabajo que tiene que hacer la concesionaria, y es obras como, por ejemplo, en la propia prórroga, aquí está, los tanques de tormenta que tenía que hacer Aqualia para evitar las inundaciones, y lo dice el informe técnico, no lo dice el Partido Popular nuevamente, que hay que hacer para evitar las inundaciones, y hace unos días hemos visto cómo nuestra ciudad ha dado, desgraciadamente, la vuelta a España por las inundaciones que hemos tenido que sufrir. Rubén. Dende logo, este ano será recordado como un ano que perdimos unha oportunidade histórica por enmendar unha gran chapuza colectiva que foi a chegada a privatización primeiro de Mavisa, a empresa pública de auga, a introdución do criterio de xestión privada na auga de Vigo, que significou que un pliego concesional decía que os vigueses e viguesas íbamos a pagar 30 metros cúbicos de agua independentemente que non os consumíramos. Este problema era deudo tanto o Partido Popular, o Partido Socialista ou o BNG ao longo das seguintes legislaturas. Por qué? Porque calqueira cambio que se queira facer da tarifa vai condicionado un pliego. A posibilidade que tiñamos nesta altura era precisamente aproveitar que acababa a concesión para abrir un proceso de debate. Non sempre defendimos, a Marea agora, pero no seu día Esquerda Unida dunha maneira moi activa, unha oportunidade para crear unha empresa pública de augas como había nos anos 90, como moitos concellos abriron esa posibilidade. É certo que o Partido Popular introduce unha modificación da lei de bases locais que dificulta, polo menos co tema do cálculo efectivo do coste, dificulta a creación de empresas públicas. Pero polo menos podíamos discutir a cuestión de tarificación en Vigo da auga. Somos a única cidade que ten un tramo inicial de 30 metros cúbicos, casi todas as cidades teñen tramos de 0 a 5, de 10 a 15, teñen tramos escalados. Nos temos ese tramo por unha xestión no seu día, que terá unha responsabilidade no seu día os alcaldes que o privatizaron, pero que, dende logo, condicionou ao resto das corporacións locais. E, por lo tanto, nos decimos 2015, oportunidade perdida. Vamos a tramitar 5 anos máis de prórroga. A cambio desa prórroga, que xa é lesiva para o conxunto dos vigueses, dá exactamente igual o número de dinosetos ou de infraestructuras que abra Aqualia. A principal situación de agravio que teñen os vigueses e as viguesas, que vamos a seguir pagando os 30 metros cúbicos de consumo lineal. Nos pensamos que iso é o principal agravio, e que todo o resto que se faga, efectivamente, un plan de inversións que no seu día o propio Plego non condicionou ao longo dos anos de extensión da concesión, e agora estamos vivindo unha serie de eivas. Tivemos unha oportunidade, o goberno local asumiu
o criterio de Aqualia, suscribo que efectivamente non hai un control sobre esta concesionaria, e máis, esta concesionaria pois sistemáticamente condiciona moitas cousas, como incluso as obras públicas e as urbanizacións veñen condicionadas aos intereses da Aqualia. Nos pensamos que xa é o momento de coller o toro polos cornos e asumir que unha concesionaria non pode condicionar nun imposto, aparte nun recibo que forma parte do gasto principal das familias viguesas. Carlos. Yo la verdad es que sería incapaz de recordar el número de veces, la suma de mociones y cuestiones que ha llevado el Partido Popular al Pleno sobre el tema de Aqualia. Y digo esto porque al final se aprovecha, lamentablemente, y por eso no estamos a la altura de las circunstancias, se aprovecha la sentencia sobre el plan general para hablar otra vez de Aqualia, para ligarlo y para parecer que una cosa está condicionada con la otra. Mire, señora Muñoz, la prórroga de Aqualia es totalmente legal, y dado que de vez en cuando hace mención muy aislada a determinados informes, debería de estudiarse usted la prórroga aprobada por este Gobierno y con todos los informes en cuanto a la legalidad, porque esto no es cuestión de ver parcialmente una parte que me puede interesar y no ver el conjunto. Por lo tanto, lo primero que tienen que saber los ciudadanos es que fue una prórroga dada dentro de la legalidad, que ha sido por las obras, por el IVA de la depuradora y por otras cuestiones muy favorable para los ciudadanos de esta ciudad. Porque mire, yo también recuerdo cosas, usted hace mención a épocas pasadas y demás, yo recuerdo al señor Figueroa en la campaña de elecciones municipales del 2007 diciendo que el saneamiento estaba totalmente finalizado en nuestra ciudad. Debía de ser también el tanque de lluvias al que usted se refiere de determinadas zonas de la ciudad. Esto se comprobó que no era así. Por lo tanto, claro, habla ya de la contestación que parece ser que voy a dar yo, porque cuando usted habla de blindar una cuenta determinada de una concesión, de verdad debería usted reflexionar sobre esta cruzada que ha abierto sobre el tema de las concesionarias. Las concesionarias, la gran mayoría, no fueron dadas por este Gobierno. Las concesionarias están perfectamente auditadas y con un seguimiento día a día por cada uno de los concejales responsables, por mucha cara de sorpresa que ponga. Y esta prórroga no fue en absoluto oscura. Lo que ocurre es que lo que hay que decir es por qué, habiendo pasado por la alcaldía gobiernos de distintos colores, no se modificó el recibo. ¿Por qué no lo hicieron ustedes si era tan fácil? Pero yo le llevo haciendo al Partido Popular, desde que soy concejal, una pregunta, y es la herencia con respecto a Aqualia, con lo que nos encontramos, como decía mi compañero David Regades ayer, fue una deuda de 6,5 millones, pero algo más grave todavía, las inversiones que debía de realizar Aqualia en la ciudad estaban a cero, y lo llevo preguntando hace más de 8 años, ¿en qué se invirtió el compromiso que tenía Aqualia? Nadie, y han pasado distintos portavoces, y ahora hasta usted me ha contestado. Por lo tanto, Carlos, vaya, sí, concluyo, por lo tanto, aprovechan esta moción para nuevamente hablar del recibo y de determinadas cuestiones que ustedes no modificaron, y lo que sí es cierto es que la prórroga de Aqualia ha sido muy satisfactoria para los vigueses. Y ya que ha sacado el tema de lo de las concesionarias, también se hablaba sobre otra concesión, y es la del Auditorio Mar de Vigo, después de que el Concello de Vigo pues haya decidido también establecer en el Auditorio Mar de Vigo las aulas para la UNED, con un coste de, decía en el Pleno, decía Teresa Jerique Elena, 50.000 euros al mes. Pues son, para tener una visión de la cantidad global real, son 13 millones de euros en los próximos 20 años. 13 millones en 20 años. 13 millones en 20 años, 600.000 euros al año que se le va a dar a la concesionaria del Mar de Vigo a dedo, sin un concurso público. Sin un concurso. Es que me hace mucha gracia el señor Font cuando dice que si hay una obsesión de este grupo municipal por las concesionarias, por supuesto, porque se llevan mucho dinero de todos los vigueses y viguesas. Y nos obsesiona que estén bien controladas, porque es dinero público, no es su dinero, señor Font. Están ustedes manejando el dinero de todos los vigueses y todas las viguesas. Y cuando ustedes hacen una prórroga con una concesionaria del agua como Aqualia, en la que blindan que le sigan cobrando a los vigueses no por lo que consumen,
sino esa tarifa fija para garantizar esa cuenta de resultados Aqualia, por supuesto que nos preocupa. Y usted habla de auditorías. ¿Dónde están las auditorías? Se han votado en contra en el Pleno de varias mociones presentadas por este grupo municipal pidiendo auditorías, y ahora nos dice que hay auditorías. Pónganlas ustedes encima de la mesa. Pero es que ustedes siguen trabajando por las concesionarias. Vigo es el paraíso de las concesionarias, porque trabajan a su cuenta. Cada vez que tienen un desequilibrio financiero, viene el Concello de Vigo y les inyecta dinero público y siguen su camino. Y el caso del Mar de Vigo y del alquiler de las aulas de la UNED es exactamente lo mismo. Ustedes adjudican de forma directa, sin un concurso público, un alquiler para la UNED en el Mar de Vigo a la concesionaria privada del Auditorio del Mar de Vigo. Y además es que lo que no pueden evitar y lo que no pueden intentar esconder es que esa adjudicación no se hace a cualquier empresa privada, no. Sin concurso, no. Se hace precisamente a una empresa privada que está en dificultades financieras, una empresa privada que ya ha dicho más de una vez que tiene dificultades por mantener la concesión y a la que había que buscarle una solución. Y la solución que ustedes le buscan, en vez de arreglar las desfeitas que hicieron con esa modificación que hizo el señor Caballero de la concesión del Auditorio Mar de Vigo, quitando el número de años que luego intentó compensar con esos 5 millones que le dio a mayores y la ampliación en 25 años de la concesión, lo que se les ocurre es hacer este contrato de alquiler que desde luego tendrán que explicar y tendrán que explicar muy clarito a todos los vigueses y a todas las viguesas. A nosotros nos parece que es un escándalo, que es una barra libre, que ustedes se rectifican a sí mismos, porque el señor Caballero en el año 2014 decía que era una vergüenza que la concesionaria del Mar de Vigo, públicamente lo decía, le pidiera al Concello que alquilara los locales y decía la obligación. ¿Dónde se ha visto que tengamos que gestionar nosotros los espacios privados concesionados? Están equivocados. Aquí y en la Conchinchina es su responsabilidad. Pues bien, no sé qué habrá pasado en la Conchinchina, pero la realidad es que años después es el propio Concello el que le alquila los locales a la concesionaria de un edificio que es municipal. Rubén. Bueno, isto é un dos grandes escándalos da cidade de Vigo. A propia construción deste auditorio, xa a propia aparición dunha empresa uns meses antes, aparece unha empresa registrada que se fai meses despois coa propia concesión, e logo coa sucesión de soterramento de diñeiro público nunha concesionaria que ten demostrado ser incapaz de xestionar neste caso o continente que este espacio. Non nos queda outra que pedir xa urxente a remunicipalización dese auditorio, a xestión directa por parte do Concello e que deixemos de soterrar diñeiro precisamente nunha concesionaria que en parte podemos entender que se eleva pois un edificio absolutamente desequilibrado, dende os inicios tivo un montón de problemas custes estruturais, o que custa, por exemplo, determinada xestión interna como pode ser a calefacción, un montón de cousas que hai en riba da mesa do proxecto, que é unha discusión, eu creo que sería unha discusión para crear unha comisión municipal dende os inicios, dende o propio primeiro proxecto, que dun montante económico pasou a outro absolutamente desorbitado. Todo iso son unha serie de condicionantes que van arrastrando. Curiosamente, cada mes ou cada 2 meses ou incluso cada exercicio orzamentario aparece a concesionaria reclamando diñeiro. Outras veces se fixo con determinadas modificacións sobre o aparcamento, sobre os usos, pero se collemos o orzamento deste ano, nos pedimos as explicacións determinados contidos culturais para o Auditorio Mar de Vigo, €500.000. Ahora un aluguer para ubicar aí de maneira directa, efectivamente, isto de maneira directa, nin siquiera, non sei se concurso, pero polo menos saber que diferentes opcións tiña o Concello de Vigo, porque o mellor é un edificio público gratuito que se pode ceder gratuitamente a UNED, pero €650.000 para ubicar as aulas da UNED directamente nunha concesionaria que xa noutros exercicios vamos soterrando diñeiro, eu pediría públicamente que se faga a suma, e que calquera cidadán pode ir á web do Concello, coller os orzamentos dos últimos anos e ver a cantidad de diñeiro que se está soterrando con pouco retorno, porque non é a primeira vez que actividades culturais se cancelan por falta de público, actividades que se fan ali, por exemplo, actividades de promoción do ocio juvenil, que veñen a sustituir o programa Súbeto Castro, por exemplo. A diferencia de participantes entre o Súbeto Castro e a diferencia de participantes dese proxecto que estamos pagando porque lle damos diñeiro público á concesionaria por poder facer actividades públicas ali, eu creo que isto é un disparate. Teremos que en algún momento abordar que hai que parar xa pois esa sangría de diñeiro público hacia unha concesionaria privada creada exclusivamente
para gestionar este edificio. Carlos, para rematar este tema. Bueno, por fin la señora Muñoz reconoce que tiene obsesión con las concesionarias. Yo creo que frente a la obsesión, que suele ser mala, señora Muñoz, lo que conviene es ese rigor que usted predica para otras cosas. Mire, hay determinados temas que era mejor que algunos no hablasen. Porque el Partido Popular, hablar de la concesión del Auditorio Mar de Vigo es increíble. Yo no sé si usted se acuerda que el gobierno de la señora Porno adjudicó esa obra del auditorio por 75 millones masiva. Yo tengo la foto de la valla que cuando nosotros entramos en el gobierno presidía aquel solar. Y a los 2 meses, al mes, perdón, señora Muñoz, el proyecto de obra eran de 165 millones de euros, con lo cual ustedes dieron una concesión que era imposible ajustar en cualquier momento, pero por escasez de tiempo. Mire, el alquiler es perfectamente legal. Ustedes no presentaron una moción contra el gobierno, no presentaron una moción contra lo que hemos hecho, presentaron una moción contra el secretario del Pleno, que avala perfectamente la legalidad de esa contratación. Primero, porque una empresa dijo que un espacio de 4.500 metros era difícil encontrar en la ciudad, por no decir imposible. Y aquí se dice que hacer un concurso no sería necesario y sería una pérdida de tiempo. Lo que ocurre es que ¿sabe usted lo que está detrás de todo esto? Que ustedes no han querido nunca la UNED en Vigo. Y así el gobierno del señor Louzán en la Diputación quedó muy clarito de que puso todas las trabas. Y es un activo del señor Caballero, como alcalde de esta ciudad, que se ha preocupado muy mucho de conseguir primero 8 grados en la primera tanda y posteriormente llegar hasta los 15 grados. Esa es la labor de este gobierno. Ustedes no han querido UNED, pero ¿cómo es posible que nos pongamos a hablar de cuestiones económicas y de otro tipo cuando precisamente este alquiler, porque ahora me voy a referir a lo que usted decía, este alquiler entre el concello y una concesionaria es revitalizar aquel espacio? Y deberían de estar ustedes a favor. Mire, en un momento determinado le contesto a lo que planteaba aisladamente y fuera de contexto totalmente anteriormente, porque lo defendí yo personalmente en representación del alcalde. En un momento determinado la concesionaria trató de que nosotros, el Ayuntamiento de Vigo y el Gobierno, tuviera que alquilar los espacios de ese auditorio. Y fue a eso a lo que le dijimos que no, que era una concesionaria y que la concesionaria tenía que gestionarlo. No dijimos que no a lo que usted está mencionando. En este momento, legítimamente, como lo puede hacer cualquier administración o cualquier empresa, el Concello de Vigo alquila de cara a un interés público muy concreto, que es la UNED y que es una gran biblioteca en esta ciudad, alquila un espacio al precio. Y no se olvide, señora Muñoz, de lo que la señora Porro puso en la concesión. Porque si a usted le parece caro lo que se va a pagar por eso, busque en la concesión que se hizo en su momento y se encontrará con la firma de la señora Porro con esos precios tan altos. Este tema lo damos por zanjado. Simplemente un segundo. Hace 9 años que están en el gobierno. Ya vale que siempre se remonten al origen para justificar todo. Hace 9 años que ustedes tienen la responsabilidad de gobierno y el precio metro cuadrado lo han fijado ustedes en este contrato. Es donde han fijado el precio metro cuadrado con un informe técnico hecho ad hoc. El precio del metro cuadrado señor Font, se ajusta. Sea usted serio. Y el precio metro cuadrado es el que hay en la calle del Príncipe. Se ajusta a la concesión. En la calle del Príncipe. Porque si la concesión, para alquilar un local, perdón, solo un momento que estaba yo en el uso de la palabra para una réplica. Es que es muy importante corregirle. 2 minutos. Para un alquiler de unos espacios de un edificio que es municipal concesionado a una empresa privada. Ya no es que cuestionemos la legalidad, es que los vigueses dirán si se ha perdido la lógica y desde luego el sentido común. Pagar por un edificio propio, pagar 13 millones de euros por un edificio propio. Si a usted le parece razonable, desde luego a nosotros no nos parece razonable pagarle 13 millones a una empresa privada por un edificio que es del Concello de Vigo. Es el colmo, señora Muñoz, su falta de rigor, cuando si usted se va al pliego de concesión, están marcadas las cantidades por metro cuadrado. Y eso lo hizo un gobierno del Partido Popular, con una advertencia más, es que si el precio fuese menor sería ilegal. Sería ilegal. Por lo tanto, lo que está haciendo usted es completa demagogia en relación con esto. Y lo importante, ¿sabe qué es? Que va a haber un aula de la UNED digna, que va a haber una gran biblioteca
la que lamentablemente ustedes no querían. Rubén, no sé si quieres apuntar algo más sobre este asunto. Non, Básicamente, paradóxico, digo, isto é bastante habitual en gobernos do Partido Popular e do Partido Socialista. Edificios públicos que se concesionan e que logo non temos unha alternativa. Buscar un auditorio de 1000 persoas en Vigo é difícil, non temos unha alternativa pública para un auditorio destas características. Por lo tanto, en algún momento alguén terá que pensar, cando nos imos a colaboración público-privada en determinadas infraestructuras, ao final acabamos perdendo non só o custe desa infraestructura, senón que logo un concello ten que estar pagando sistemáticamente servicios nesa infraestructura. Pasa con polideportivos por toda España, pasa por verdadeiras aberracións que se intentaron facer dende velódromos ao caso do Palmarena. Eu creo que é un momento que asumamos que determinadas infraestructuras, como poden ser un auditorio, pois teñen que ter unha xestión pública. Pode ser unha xestión pública directa ou indirecta a través dunha empresa municipal, porque senón estamos sistemáticamente soterrando cargos públicos, ademais da construción do propio edificio. Pues nos queda en el tintero un tema que queríamos tocar, era el de los trabajadores del aparcamiento, de los aparcamientos de Porta do Sol y del parking de Plaza de Portugal. Seguro que volveremos a tener la oportunidad de volver a hablar de esto, pero sí, afortunadamente hubo acuerdo, porque la concejala Ángeles Marra pues se comprometió a que dentro del pliego de condiciones se garantizase que, a pesar de que pasen más de 3 meses entre una concesión y la siguiente, se subroguen todos los puestos de trabajo, algo que habéis valorado además muy positivamente. Sería importante que se cumpliera el acuerdo plenario, porque son familias que llevan varios meses. Seguro que sí. Lo que es una pena es que hayan llegado a esta situación. Pues Elena, Rubén, Carlos, muchísimas gracias a los tres por acompañarnos. A ustedes, como siempre, y como no, pues muchísimas gracias por estar de vuelta aquí en este 2016 en Vigo a Debate. Un abrazo muy fuerte, feliz año a todos. Todavía no había tenido la oportunidad de decírselo. Ahora sí, muy feliz 2016 a todos ustedes, y nos vemos, pues nada, en una semanita aquí en estos mismos micrófonos, en este plato en Vigo a Debate. Un saludo.